Buenos días. Ok, o más bien les voy a pedir que me sigan en el siguiente experimento. Venía para acá y me comí unas papitas por ahí que compré en la calle, ¿no? Yo voy pasando, bueno, las compré, me quedó esto. Y simplemente pues lo voy a dejar ahí. Ok, podríamos caracterizarlo como basura. Y efectivamente lo es. Es un residuo de una actividad. ¿Listo? Y probablemente en este lugar eso no dure mucho tiempo ahí. Ese paquete no dure mucho tiempo ahí. Porque hay alguien que evita que esto ocurra. Hay alguien que evita que esto ocurra aquí y en las ciudades. Si no lo recogemos, terminamos con esto, ¿verdad? Ahora, eso no, digamos, es lo que evitamos. Nosotros tendemos más bien a buscar espacios que se vean un poquito más así, ¿verdad? Más limpios, nos gustan más, son más chéveres. Pero resulta que eso no se va a recoger solo. Hay una persona que oferta el servicio y se encarga de la recolección de esta suerte de residuos. Por eso no dura tanto ahí. Y en las ciudades es muy importante el manejo de residuos. Hemos visto que un manejo inadecuado de residuos puede generar, digamos, un cataclismo social. ¿Listo? Y nos la pasamos pensando en residuos sólidos todo el tiempo. No nos gusta la basura en la calle, la botamos, bueno. Pero ¿cuál es el tema? Nuestras actividades no producen solamente residuos sólidos o residuos líquidos. Hay un tipo de residuos del que no hablamos mucho, que son los residuos que están suspendidos en el aire. ¿Listo? Ahora, ¿quiénes pueden reconocer esta imagen? Esto es Bogotá. ¿Me devuelves, por favor? Esto es Bogotá. Y si se fijan, ¿cuál es el indicador? Ya, disculpa. Esto es Bogotá, visto desde los cerros orientales. Si se fijan, aquí hay una nube, no muy bonita, ¿verdad? Que es el equivalente a esa montaña de basura. Esa nube está ahí y es una nube de polución. Todos los días está ahí y todos los días crece. ¿Ok? Pero nos acostumbramos a vivir con ella. Bucaramanga no es la excepción. Bucaramanga también tiene una de estas. Puede ser un poco más tenue, pero efectivamente tiene una de estas. Ahora, ¿quién recoge eso? ¿Quién lidia con estos residuos que todos estamos emitiendo permanentemente? No tenemos un servicio para eso, ¿verdad? Pues resulta que sí hay alguien que es capaz de solucionarlo. Y les voy a hablar de una empresa, no se preocupen, esto no es una propuesta comercial. Les voy a hablar de una empresa y resulta que es la empresa de servicios ambientales más antigua del planeta. Su invención, digamos, el punto de donde parte su base es esta, la molécula responsable de la vida en nuestro planeta. Todos nosotros estamos aquí gracias a la existencia de esta molécula. Es la clorofila. Por allá recuerden sus clases de biología, la clorofila ayuda a coger la energía del sol. Bueno, pues resulta que la clorofila digamos, es el catalizador para un conjunto de reacciones que ustedes ya conocerán de su colegio, que deriva en la absorción de compuestos que están en solución aerosólica y la trata de eso para convertirlo en azúcar. ¿Listo? Pero eso no es lo único que hace, y estamos hablando particularmente de CO2. Sin embargo, las plantas, pues que son las que tienen la clorofila, son capaces de absorber otra suerte de elementos en suspensión. Entonces, básicamente, son capaces de limpiar. Entonces, van por ahí recogiendo el papelito que está disuelto en el aire. ¿Listo? Ahora, como bien saben, la clorofila no anda por ahí suelta, sino que viene en estas bonitas fábricas que son las plantas. ¿Listo? Esto es una pasiflora, es la familia de la granadilla. Es además propia de América. Y resulta que en estas plantas, como todas las plantas, tienen actividades secundarias, ¿listo? Y tienen además requisitos de funcionamiento. Algunos de esos requisitos de funcionamiento para proveer esos servicios ambientales son, por ejemplo, el consumo y manutención de agua. Entonces, las plantas requieren una gran cantidad de agua, ¿listo? Pero además requieren una gran cantidad de energía. Ahora, por efecto de esas condiciones, las plantas se convierten en el agente activo fundamental para la regulación de una gran serie de procesos. Entonces, cuando estamos rodeados, o digamos cuando estamos en un ambiente arbóreo, donde tenemos muchas plantas alrededor, creo que todos lo hemos visto, es relativamente más fresco. A veces uno va y Bucaramanga tiene este sol inclemente y está haciendo mucho calor y uno ve un arbolito y se hace debajo y se refresca y se relaja, ¿verdad? Ahora, eso mismo pasa en todos los niveles. Sin embargo, debido a nuestros distintos modelos de desarrollo, nosotros hemos generado una competencia por los recursos con estas pequeñas fábricas. Y básicamente hemos empezado a vivir en desiertos. Hemos convertido nuestras ciudades en desiertos. ¿Y cómo es eso que hemos convertido las ciudades en desiertos?
Bueno, evidentemente hay ciudades que están en los desiertos, pero la mayoría de las ciudades, particularmente en Colombia, se encuentran en regiones que son ricas en diversidad ecológica. Listo, estamos rodeados de árboles, de montañas, aún en los llanos. Nosotros no acostumbramos a tener ciudades en los desiertos. Sin embargo, convertimos el espacio en donde vivimos en un lugar agreste. ¿Cómo es eso? Claro, uno no lo ve todos los días porque resulta que el desierto se transmite en las terrazas de los edificios. Tenemos una gran cantidad de superficie de la que desplazamos material vegetal, o sea, desplazamos las plantas de ahí para construir. Y al final, ¿qué tenemos en los edificios? Azoteas y terrazas todas peladas, ¿cierto? Eso es un desierto. Eso no es otra cosa que un desierto. Ahí no está pasando nada. Y estamos desaprovechando una cantidad gigantesca de energía y de recursos por simplemente subutilizar el espacio superior de nuestras edificaciones que componen nuestras ciudades. Ahora, el caso de Bogotá, para que se hagan una idea, Bogotá tiene una superficie construida de 300 kilómetros cuadrados. Son 300 kilómetros cuadrados de superficie vegetal que desapareció. Entonces son 300 kilómetros cuadrados de servicios de limpieza del aire que ya no están. Y no están, me parece a mí, un poco por un capricho de diseño, más bien como por un poco una pereza de diseño puede ser, y fíjense que últimamente ha habido una campaña bien importante para los techos verdes y las paredes verdes, y esto es un proceso importante, es un proceso fundamental, que nos ha permitido, o ha permitido más bien que las ciudades comiencen a recuperar sus espacios. Ahora, de esta manera se recupera. Simplemente estamos tomando superficie, ¿me avanzas por favor? Estamos tomando superficie que habíamos perdido, que habíamos convertido en desierto y la estamos renaturalizando. Entonces estamos poniendo pequeñas plantas de procesamiento de residuos en forma aerosólica en las terrazas de nuestros edificios y estamos entonces recuperando, estamos batallando contra ese desierto artificial. Y eso está muy bien y es un esfuerzo loable. Ahora, el tema con esto es que las plantas y en general la naturaleza hay que evaluarla en contexto. Como todos, tiene un contexto. Y ese contexto es un contexto de naturaleza local, es un contexto de naturaleza espacial. Ahora, ¿cómo se interpreta esa espacialidad en términos del esfuerzo por terrazas verdes? Pues resulta que a lo largo de la historia evolutiva de la vida en el planeta, ciertas especies fueron apareciendo y fueron asentándose en lugares específicos. Entonces, uno no encuentra todas las especies en todas partes y eso tiene un motivo o una razón de ser y es que evolutivamente se ha seleccionado de esa manera. El problema con estos esfuerzos que no están vinculados a ese reconocimiento es que estamos utilizando plantas que no estaban ahí originalmente. ¿Listo? Estamos introduciendo plantas de otras regiones. Eso no tiene nada de malo en términos, eso no tiene nada de malo en términos, digamos, arquitectónicos o en términos ornamentales. Sin embargo, es necesario comprender que estas son entidades vivas e interactúan con su entorno. Ahora, la ciudad, ese desierto, pensemos en Bogotá, esos 300 kilómetros cuadrados de desierto, están ahí interrumpiendo el flujo de material biológico que hay en la periferia. ¿Listo? Es como si pusiéramos un elefante aquí en la mitad de la sala. Entonces, básicamente, no podríamos transitar. Sería difícil, ¿verdad? El paso. Y entonces algunas personas decidirían quedarse a un lado y otras al otro. Y eso generaría aislamiento espacial. Ahora, ese aislamiento espacial nos puede afectar no solamente a nivel de la ciudad, sino en la periferia. ¿Cómo es eso? Pues básicamente en la periferia de las ciudades son áreas rurales que tienen actividades de cultivo que además le ofrecen servicios alimentarios a la ciudad. ¿Listo? ¿Cuál es el tema? Estamos entonces privando a la periferia de las ciudades, que son finalmente las que nos alimentan, a los que estamos en la ciudad, las estamos privando del insumo biológico, de la conectividad entre poblaciones. Entonces estamos separando las plantas de un lado de la ciudad con las plantas de un lado al otro. ¿Y qué les estamos poniendo en la mitad? Plantas que no son compatibles con esos ecosistemas. Luego tenemos ahora los genes que estaban ahí naturalmente, estos genes que ordenaron o que ayudaron a ordenar esta ecología tan compleja y tan rica que tenemos alrededor de las ciudades, y les estamos poniendo genes que son ajenos ahí en la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Las poblaciones no se comunican. Y en la medida en que las poblaciones no se comunican, el flujo de genes es menor. Y como el flujo de genes es menor, básicamente la viabilidad de las poblaciones es menor y la calidad de las plantas es menor. Así como en los animales la cría de parentales, de cruzados hermanos con hermanos, suele derivar en organismos que no son tan fuertes. Los perros, por ejemplo, que son de razas puras y toda esta vaina, tienen, ok, perdón, ya va a terminar.
Los perros que son de raza pura suelen tener muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque tienen poco flujo genético. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Lo que nosotros proponemos, o nuestro proyecto, radica en utilizar esas terrazas como unidades funcionales para construir corredores ecológicos que respondan a la realidad espacial de la ciudad y de su periferia, ubicando estratégicamente las terrazas de modo que obedezcan a un, ¿me pasas por favor? De modo que obedezcan a un diseño etnográfico que represente la ideología de la ciudad, continúa por favor, utilizando polinizadores y plantas nativas. De esta manera, lo que tenemos es una reducción en efectos de isla de calor, que es este efecto en donde la ciudad se calienta más que el campo, reducción en el CO2 local, reducción de otras poluciones y reducción del estrés con las estructuras, al mismo tiempo que vamos a tener un incremento sustancial en la diversidad ecológica, la diversidad genética, la calidad de los cultivos y la integración social sustentable. Ahora, ¿esto funciona? Sí, sí funciona. Esto es una medición que hicimos en Bogotá, en donde el rojo representa la superficie que no tiene material vegetal y el azul la que tiene material vegetal. Esto es una medición de temperatura. Si se dan cuenta, hay una variación muy grande, muy amplia entre las dos, solamente poniendo pasto. Esto no estamos hablando de un árbol. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la proyección para Bucaramanga? Esta, porque Bogotá es una ciudad más fría que Bucaramanga. Esta es la proyección para Bucaramanga. Diferencias de hasta 14 grados de temperatura en superficie. Nos va a dar una ciudad más fresca, una ciudad más orgánica. Siguiente, por favor. Ahora, el problema con esto es que necesitamos que esos corredores tengan una alta conectividad, porque en este caso lo que vamos a ver es un modelo muy rápido. Vamos a ver un modelo muy rápido. Okay. Les quería presentar un modelo muy rápido en donde dos terrazas ubicadas una al lado de la otra sin mayor conectividad generan la extinción de la población, mientras que una serie de elementos conectados lo que hace es permitir que el flujo de genes vaya de un lado de la ciudad al siguiente. Eso, y esta es mi última nota, genera un flujo desde el área rural, desde el área urbana hacia el área rural de capital, de manera que revalorizamos y resignificamos el agro, que es una de las cosas que nos preocupa mucho en los modelos de desarrollo social, al mismo tiempo que generamos un flujo de servicios de naturaleza que ambiental. ¿Listo? De manera orgánica, de manera coherente y de manera espacial. Ahora, ya que yo soy el último representante, quiero hacer un comentario aquí. A mí me invitaron a hacer una charla de actos cotidianos de heroísmo y esto no es una modestia falsa. Yo realmente no me siento de ninguna manera como un héroe, pero lo que sí siento es que estoy rodeado de héroes. Y ahora les digo, particularmente para ustedes, población de Bucaramanga, que es además mi ciudad natal, ustedes tienen el poder de generar esos actos cotidianos de heroísmo. Todas las cosas que hemos escuchado hoy, todas son replicables por ustedes. No requiere sino un mínimo de fuerza, una virtud, una moción de voluntad para hacer el bien. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son los héroes? Ustedes son los héroes. Y yo estoy muy agradecido porque ustedes se tomaron un momento de su tiempo para escucharnos a todos. Muchas gracias.